Mi querido, Dios me lo bendiga grandemente en el Señor. Hoy vamos a tener un tema que lleva como título ¿Quiénes estarán en pie? Vamos a ver qué preparativo hay que hacer en el Señor para poder estar de pie en aquel día en el Señor. Pero antes te invito, así como está, a tener una palabra de oración para iniciar el tema. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial, que tú me des espíritu entendido para poderme darme a entender en este tema. Todos esos favores te lo pido en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Mi querido, si usted es de esas personas que dicen que hasta que Jesús no venga, usted no va a vencer el pecado, usted está diciendo dos cosas. Usted está diciendo que Dios no es lo suficientemente poderoso para darnos la victoria sobre el pecado, y quienes piensan así no están diciendo que el hombre está débil, es demasiado débil para vencer el pecado. Usted está diciendo, mi querido, con su boca, ya ni simplemente no está diciendo, no es que Dios no es lo bastante poderoso para darnos la victoria para vencer el pecado, mi querido. Si usted es eso, hay gente que usted lo oye diciendo, y hasta ministros aparecen algunos, no, que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Ay, que el pecado es muy fuerte, esa tentación es muy difícil. Mi querido, se olvidan del pasaje que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O es nada más algunas cosas las puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver qué dice Apocalipsis. Vamos a ver, porque recuerden, el tema va basado en quiénes estarán en pie en aquel día. Porque Apocalipsis capítulo 6, verso 17 hace una pregunta. Para nosotros ir viendo, dilucidando bien quiénes son los que van a estar en pie, debemos darle seguimiento a los capítulos para mantener la secuencia, porque no es así de sencillo. Vamos a ver, mi querido. Apocalipsis capítulo 6, el verso del 15 al 17 dice: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en cueva y entre las peñas de los montes, verso 16, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Verso 17. Oigan qué dice. Concéntrate en esto que dice. Verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Vieron la pregunta? El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué día se está describiendo aquí? Se está escribiendo, mi querido, la segunda venida de Cristo. Así de sencillo. Termina con una pregunta. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Si analizamos, te va al próximo capítulo, el capítulo 7 de Apocalipsis. Nótese que el capítulo 6, el verso 17, hace la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 7 del mismo libro de Apocalipsis te da la respuesta. Vamos a ver. Apocalipsis, el capítulo 7, el verso del 1 al 4, dice... En pocas palabras, aquí te está diciendo, cuando Apocalipsis 6, el verso 7 dice, el capítulo 6, el verso 17 dice, ¿y quién podrá sostenerte en pie? Apocalipsis 7 te dice, los sellados son los que se van a mantener en pie. Vamos a ver el lenguaje bíblico, vamos a ver. Apocalipsis, el capítulo 7, el verso del 1 al 4 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó con voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3. Diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. No hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado al pueblo de Dios. Es la pregunta que hace, ¿verdad que sí? Verso 4. Oí el número de los sellados. Vamos a ver. Oí el número de los sellados. 144,000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. Pregunto, mientras están reteniendo los vientos, ¿la gracia está abierta?
Mientras los ángeles están reteniendo los vientos, ¿la gracia está abierta? Sí. Ahora, cuando dice suelta los vientos, mi querido, lenguaje bíblico, se acabó la gracia, es lo que te está quedando de dicho. Suéltelo, se acabó la gracia. ¿Sí o no? La perspectiva del sello es la siguiente. La perspectiva dice, es decir, ¿quién podrá permanecer en pie? Lo que tengan el sello, el lenguaje. Apocalipsis 6, el verso 17 dice, ¿quién podrá permanecer en pie? Apocalipsis 7 te contesta, los sellados. Porque el capítulo 6 hace la pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie? El capítulo 7 te dice los sellados. Pero hay algo muy importante. El capítulo 7 dice que se podrán mantener en pie los 144,000. Pero en el capítulo 14 de Apocalipsis te dice directamente el carácter que van a tener, que no te dice Apocalipsis 7. Por eso es que hay que ir directamente relacionando los pasajes. Apocalipsis 6, 17. ¿Y quién podrá estar en pie? Capítulo 6, verso 17. ¿Quién podrá permanecer en pie? El capítulo 7 te contesta los 144,000, o sea, los sellados. Entonces, el capítulo 14 te dice directamente del 4 al 5. Capítulo 14 de Apocalipsis, los versos del 4 al 5, te dice el carácter que van a tener, eso, que se van a poder mantener en pie, los cuales son sellados. Vamos a ver. Entonces, Apocalipsis, el capítulo 14, te dice el carácter que tendrán los sellados, que en Apocalipsis 7 no te lo menciona. Vamos a ver Apocalipsis, el capítulo 14, los versos del 1 al 5. Dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Verso 2 de Apocalipsis 14. Hago una parálisis aquí. Es decir, tienen el sello en su frente. Apocalipsis, ¿verdad? El sello es el nombre, y el nombre es un indicio del carácter. O sea, te está haciendo alusión directamente al carácter que van a tener, que en el capítulo 7 de Apocalipsis no te dice. Te dice, sí, van a ser sellados. Vuelvo y repito, yo trato de hacer estos temas lo más paso posible para darme a entender. Apocalipsis, el capítulo 6, verso 17, termina con una pregunta. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? La interrogante. ¿Quién podrá mantenerse en pie? El capítulo 7 te dice los sellados. Los que estén sellados se van a permanecer en pie. Entonces el capítulo 14, del 1 al 5, te dice directamente el carácter que van a tener esos sellados. Entonces vamos a leer el verso 2 de Apocalipsis 14. Dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas. Verso 3. Y cantaban un cantico nuevo delante del trono y delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cantico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre lo de la tierra. Verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicia para Dios y para el Cordero. Mujer aquí no se está refiriendo a género. El término mujer aquí es a iglesia. Contaminaron es doctrinas falsa, vino de Babilonia. O sea, está hablando de una generación que se va a mantener íntegra, que va a vindicar el carácter de Dios ante el universo. Eso es lo que está diciendo, verso 5. Y en su boca, Apocalipsis 14, el verso 5, y en su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La ramera de Apocalipsis 17, esa falsa religión apóstata, el papado, en pocas palabras, esa religión falsa, en un momento determinado, tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese sistema religioso. Hay filigresias ahí que están engañados, pero Dios, en el fuerte pregón, algunos de ellos van a despertar y van a salir de esa iglesia. Por eso Apocalipsis 18, los versos del 1 al 4, dice, salid de ella, pueblo mío, un pueblo llamando a otro pueblo que salga. Estudiate Apocalipsis 4, el mensaje del cuarto ángel. Vamos a ver, Apocalipsis 17 hace la pregunta, ¿quiénes podrán mantenerse en pie? Entonces Apocalipsis 17 dice directamente, viene de un... ¿Sabían ustedes? Apocalipsis 6, 17 hace la pregunta, el capítulo 7 contesta, el capítulo 14 hace la alusión del carácter que van a tener los que van a poder permanecer en pie. Pero si ustedes sabían que el pasaje de esa pregunta, Apocalipsis capítulo 6, el verso 17, viene de un pasaje del Viejo Testamento,
que hace alusión a eso más a fondo, lo cual vamos a leer, pero que ocurre algo no peculiar aquí. Del Nuevo Testamento no se relaciona al Viejo, pero sí del Viejo se relaciona al Nuevo en este pasaje que lo voy a entender. Me explico. La relación no se puede hacer en el contexto de la pregunta de Apocalipsis 6, 17. ¿Y quién podrá permanecer en pie? En ese contexto no se relaciona de Apocalipsis 6 al 17 para abajo, no se relaciona, pero sí se relaciona de abajo hacia arriba. Hay un pasaje de la Biblia que te da la respuesta en ese contorno y lo vamos a leer más adelante. Sumamente interesante. Eso es así. Vamos a darte el pasaje. El pasaje se encuentra en Joel, el capítulo 2, los versos del 10 al 17. Vamos a analizar lo que pasaba ahí bajo el contexto de la pregunta de Apocalipsis 6, el verso 17. ¿Y quién se podrá mantener en pie? Te dice directamente Apocalipsis 6, 7. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? El verso 7, el capítulo 7 de Apocalipsis te dice lo sellado. Entonces el capítulo 14 del 1 al 5 te dice directamente el carácter que van a tener esos sellados para poder permanecer en pie. ¿Vieron la relación? Ahora vamos a relacionarlo con Joel, que Apocalipsis no lo relaciona, de Apocalipsis para abajo no lo relaciona, pero de Joel hacia Apocalipsis sí se ve la relación. Vamos a ver el capítulo 2, el verso del 10 al 17, dice de Joel. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Se está hablando aquí, haciendo alusión aquí a lo que está pasando en Apocalipsis, el capítulo 6. Léete el capítulo 6 de Apocalipsis. Está hablando aquí de la segunda venida de Cristo también. Claro que sí. ¿Había un terremoto en Apocalipsis 6? Sí. ¿El sol y la luna se oscurecieron? Sí. ¿Estaban el sol, las estrellas retrajeron su resplandor en Apocalipsis 6? Sí. ¿Está Apocalipsis 6 Joel relacionándolo? De Joel del Viejo Testamento hacia Apocalipsis, sí. Verso 11. Y Jehová dará su orden delante de sus ejércitos. ¿Cuál es el ejército de Dios? Los ángeles, mi querido. Los ángeles del ejército de Dios. Porque muy grande es su campamento. Muy grande es su campamento. Fuerte es él que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es similar a la pregunta de Apocalipsis 6, el verso 17. ¿Y quién estará en pie? Es similar a producción. Póngame por favor. Yo sé que usted es un hombre que se faja. Gracias a Dios. Póngame en paralelo Apocalipsis 6, 17. Y póngame en paralelo ahí. Póngame ahí en paralelo Joel, el capítulo 2, el verso 11. Vamos a ver. Para ver si es la misma relación que se hace ahí. Leo de nuevo el verso 11. Póngame en paralelo, no se preocupe. Yo lo voy a leer calmadito. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Los ángeles son su ejército. Porque muy grande es su campamento. Fuerte es él que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? Es la misma pregunta, Apocalipsis 6, 17. Producción, lo tiene en paralelo, ¿verdad? Es la misma pregunta, me queda aclarar los ojos. O si no, guíñamelo, pero acláralo. Joel está haciendo la relación con Apocalipsis. Y Joel te centra en el santuario. Sigo. ¿Es la misma pregunta? Claro que sí, claro. El mismo contexto terrenal. Señales en el sol y la luna y las estrellas. Claro que sí. Las estrellas, claro que sí. Entonces, vamos a ver Apocalipsis nuevo, Apocalipsis 6, 17. Que Jehová viene en estruendo. Apocalipsis 6, el verso Apocalipsis 6, en el contorno de eso, dice que Jehová viene con estruendo. En Apocalipsis 7 dice, se mantendrán firmes los 144,000 sellados. Pero Joel nos da más detalle y nos conecta con el santuario. Nótate lo que dice el versículo 12 de Joel 2. Joel 2, 12. Escucha bien. Iglesia, escucha bien. Distintas denominaciones, escuchen bien. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno, lloro y lamento. Convertido. ¿Está conectando Joel con el santuario en el día del Pentecostés? Claro que sí. Era lo que el pueblo hizo, el pueblo de Israel en el día de la expiación. Léete Levítico 23 ahí, tranquilito, y tú te vas a dar cuenta directamente. Oye, que dice Joel 2:12, convertido. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ayuno, lloro y lamento. Convertíos, Joel 2:12. Vamos a seguir con el verso 13. Convertidos. Lo mismo que le dijeron a los apóstoles. Convertidos y arrepentidos para que recibiera el poder. ¿Vieron la conexión? Joel te conecta con el santuario y te encampana para Apocalipsis, el capítulo 6, el verso 17. ¿Y quién podrá estar en pie? Entonces, verso 13, rasgad vuestros corazones y no vuestro vestido. Oiga, o sea, escudriñad por dentro, rasgad vuestros corazones y vuestro vestido. Por fuera te puedes ver muy bien, muy santurrosito, pero por dentro, ¿cómo tú estás? Es lo que te está diciendo el verso 13. Aclárame los ojos hoy y medita en lo que estoy diciendo. Verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Verso 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es la ofrenda y la liberación para Jehová vuestro Dios. Verso 15. Tocad trompeta. En el día de la expiación se tocaban trompetas. Claro que sí. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno. ¿Se ayunaba? ¿Era obligatorio en ese día de la expiación? Claro que sí. Convocar asamblea. Se congregaba la congregación, el pueblo entero, mientras el sumo sacerdote estaba expiando los pecados del año entero. Estaba el pueblo directamente con los ojos fijos en lo que el sumo sacerdote estaba haciendo. Claro que sí. ¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos en eso. Analiza lo que estoy diciendo, para que en ese contexto me entienda. ¿Qué estamos haciendo y qué hacía el pueblo de Dios? Y esa es la gran diferencia. Esa es la verdad presente de este tiempo. Pero nada. Verso 16. Reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Verso 16. Vamos a ver. Miren algo muy importante. Yo recuerdo el verso 17 aquí de Joel, capítulo 2, hace alusión a algo muy bonito y muy hermoso, y cual admite la aflicción de espíritu. Yo recuerdo que por el año 1990, yo recuerdo un ministro que lloró predicando un mensaje, un tema. De 1990 para acá, yo no he visto ese ministro que predicando un tema, no me ha tocado, pase que alguien lo haya visto, no digo que no pase, haya llorado, que haya afligido su alma, no recuerdo eso. Ya los ministros no están llorando. ¿Será que no están afligiendo su alma? Miren que dice el verso 17 de Joel 2. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregue al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Tremendo, mi querido. Dice Joel 2:17, lloren los ministros, aflijan su alma. O sea, en pocas palabras, todo el mundo, tanto del ministro, anciano, dirigente, hasta el miembro de iglesia, aflijan su alma. Eso es lo que está diciendo Joel. ¿Vieron cómo Joel conecta con el santuario y conecta con el gran día de la expiación? Y conecta con Apocalipsis 6:17. ¿Y quién podrá estar en pie? ¿Vieron la relación? Pero que está en eso. Entonces, mi querido, tremendo. ¿Vieron la conexión con el día de la expiación que debía estar haciendo el pueblo? Ayunando, afligiendo su alma, convocándose todo en adoración a Jehová. Pero hoy en día lo que queremos estar es celebrando día de esto, día de aquello.
Día del niño, día de aquello, día del padre, día de esto, día de la madre, día de aquello. Todas esas fiestas paganas queremos tenerla y celebrarla. Y hasta en la misma iglesia queremos celebrar a Dios se apiade de nosotros, porque había fiesta en el tabernáculo, sí, pero había fiesta, pero en el día de la expiación todo el mundo estaba con los ojos fijos en lo que estaba haciendo el sumo sacerdote. Ahí, el pueblo congregado, afligiendo su alma, porque sus pecados se han borrado. Hoy estamos en ese día de la expiación, el Yom Kippur. Jesús está expiando para borrando los pecados. Mi querido, tu nombre, en un momento si tú moriste, tu nombre está siendo tratado. Si pediste arrepentimiento, tus pecados son perdonados y tu nombre escrito en el libro de la vida. Si tus pecados no han sido perdonados, porque si el pecado no está allá, está aquí. ¿Tú me estás entendiendo? Si el pecado no está confesado allá, está aquí. Y más le vale a nosotros que esté allá, porque esa es la garantía de que seremos perdonados. Y los que estén vivos, en un momento determinado, sus pecados van a ser borrados. ¿Qué es la diferencia? Por cierto, tengo el tema: perdón o borrar los pecados. Tú puedes ir a accesar a nuestro canal. Por cierto, suscríbete si te parece bien. Eventos finales. Vamos a ver qué dice el libro de Isaías, mi querido. Isaías. Vamos a ver cómo Isaías describe ese momento, de ese acontecimiento que estará pasando. Vamos a ver. Isaías, el capítulo 33, el verso del 12 al 15. Vamos a ver. Dice, los pueblos serán como cal quemada. O sea, Isaías, mi querido, hago una pequeña pausa aquí, antes de leerte de nuevo. Isaías está describiendo los eventos finales de la tierra con relación a cómo estará el mundo y qué va a ser del mundo. Isaías te lo describe para que tú veas. Isaías, el capítulo 33, el verso del 12 al 15, dice, los pueblos serán como cal quemada, como espino cortado serán quemados con fuego. Verso 13, oíd lo que estáis lejos, lo que es hecho, y vosotros lo que estáis cerca, conoced mi poder. Verso 14, los pecadores se asombrarán en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Verso 15. El que camina injusticia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra su ojo para no ver cosas malas. Tremendo, mi querido. Mira cómo lo describe Isaías en el Señor. Es una alusión de quienes van a permanecer en pie. Mientras que las otras denominaciones religiosas, ustedes oyeron eso, el que habita entre las llamas. Mientras que las otras denominaciones religiosas dicen que los que se queden en el rato se quemarán, la Biblia dice que los que estén entre las llamas, esos son los que habitarán en la presencia de Jehová. Mientras las denominaciones religiosas por ahí dicen que los que se queden son los que se van a quemar, Isaías te acaba de decir que los que habiten entre la llama, esos son los que van a estar entre la presencia de Jehová. La sierva de Dios dice que cuando permitimos que el Espíritu Santo consuma el pecado en nosotros, viene como consecuencia la santidad. Cuando permitimos que el Espíritu Santo consuma el pecado en nosotros, viene como consecuencia la santidad. Pero dice que si nos aferramos al pecado, el Espíritu Santo que consume el pecado terminará consumiéndonos a nosotros, mi querido. Terminará consumiéndonos a nosotros. Tremendo, mi querido. Note el Salmo 15, el capítulo 15, los versos del 1 al 5. Vamos a ver qué dice el Salmo 15. Los versos del 1 al 5 dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Hace una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Por ejemplo, los 144,000 sirven en el templo de Jehová, según Apocalipsis. Claro que sí. ¿Quién morará en tu monte santo? Los 144,000 estarán en el monte santo de Jehová, dice el libro de Apocalipsis. Sí.
Verso 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Verso 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Verso 4, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando daño suyo, mi querido, escúcheme bien, el que aún jurando daño suyo, o sea, aunque usted le están dando fuetazos, galletas, trompa y de todo, y blasfemando en contra de usted, desacreditándolo como un animal y haciéndole todas esas barbaridades que pueden hacer la gente que no tienen temor de Jehová, aunque jurando daño suyo, aunque jurando, dice el verso 5, a quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace todas esas cosas no revelará jamás. Vamos a leer el verso 4 de nuevo. Dice, aquel cuyo ojo el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio alzura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace toda esta cosa, no se revelará jamás. Santo, mi querido, aún jurando daño suyo. Entonces, ¿quiénes son los que van a permanecer en pie? Vamos a dar un rápido resumen, ya estoy en el pensamiento final. Vamos a resumir rápidamente un momento determinado. Apocalipsis capítulo 6, recuerda el tema, el contexto del tema. ¿Quiénes estarán en pie? O sea, estoy aludiendo que va a haber una generación en el tiempo del fin que va a vencer el pecado. Y esa generación va a tener que vivir sin intercesor. A lo contrario de lo que están diciendo alguna gente por ahí. Que están diciendo que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Mentira del diablo. Va a llegar un tiempo que vamos a vivir sin intercesor ante la vista de un Dios santo. Y este pueblo, la iglesia adventista, tiene el compromiso de decirle a ese otro pueblo que Jehová tiene en esas distintas denominaciones que salgan. Un pueblo llamando a otro pueblo a salir de Babilonia, pero nosotros debemos tener la experiencia primero, tal y como lo tuvieron los apóstoles en un momento determinado, que tuvieron la experiencia primero, luego fueron a predicar lo que Jesús le hubiese dicho. Primeramente se arrepintieron, se convirtieron y recibieron el poder. Hechos 2, el capítulo 2, el verso del 2 al 4. El refrigerio, la famosa lluvia temprana. Cuando recibieron el poder, salieron a predicar a las iglesias apóstatas, a los mundanos apóstatas de su tiempo, y predicaron en toda parte del mundo. Ahora hay otro derramamiento del Espíritu Santo, se conoce como la lluvia tardía, el refrigerio espiritual de Hechos, el capítulo 3, el verso 19 al 21, que va a ser un fuerte arrebatamiento. Entonces esa gente van a salir con rostro iluminado, esa gente se van a mantener en pie, sus pecados van a ser borrados. Y cuando sus pecados sean borrados, saldrán a predicarle a las demás naciones, a las demás iglesias mundanas, a los católicos, esas denominaciones religiosas, que directamente se vuelvan a Dios y para que entren en el santuario, en el lugar santísimo donde está el Señor intercediendo para que sus pecados sean borrados y sean inscritos en el libro de la vida. Mi querido, repito, Apocalipsis 6, el verso 17 te hace la pregunta, ¿quién estarán en pie? El capítulo 7, Apocalipsis 6, 17 hace la pregunta, ¿y quién estará en pie? Joel te relaciona inmediatamente con el santuario y te relaciona directamente con esa pregunta de Apocalipsis. Joel te relaciona aquello que está ahí, te hace la relación. El capítulo 7 de Apocalipsis te dice quiénes van a estar en pie, quiénes se van a mantener en pie. Le dice directamente los sellados. El capítulo 14 te hace la relación del carácter que van a tener los sellados. O sea, quien no armoniza en el Señor y piden a Dios que le cambie su carácter y lo ayude en la mente, ni si no tiene una unción del Espíritu Santo, cuando ese Espíritu Santo se ha derramado y tú directamente confiesas tu pecado y cada día tratas de afligir tu alma para purificar tu carácter ante Dios, no te va a poder mantener en pie. Esa es la relación, ese es el tema, mi querido. ¿Y quién podrá estar en pie? O él te dice también quiénes van a estar en pie. Mi querido, que Dios te bendiga grandemente en el Señor. Después vamos a estudiar, vamos a entrar a temas como el milenio, la tierra nueva. Vamos a ver cómo será quemados, cómo será muerto Satanás, Vamos a ver ese tema, entre otros, en el Señor. Así comenzamos, te invito a orar para dar por terminado el tema. Padre amado, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Ayúdanos, mi Dios, a estar en pie.
que esa promesa de Apocalipsis, esa pregunta que se hace Apocalipsis capítulo 6, verso 17, se refleje en nuestra vida. ¿Quién podrá estar en pie? Que nosotros podemos decir a ciencia cierta del Señor y tener la certeza de que nuestros pecados van a ser borrados y así permaneceremos en pie. Todos esos favores, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor, Señor nuestro. Amén. Hasta otra próxima entrega. Bendiciones, mi querido.